mirad qué nos dice aquí arriba. La elaboración del calendario gregoriano se debe al jesuita Christopher Clavius, matemático y astrónomo ilustre en el siglo XVI. El calendario que nosotros estamos usando para celebrar Año Nuevo y cualquier otro evento que queramos, está utilizado o está basado en el calendario que se hizo como consecuencia de esto. ¿Podéis avanzar? Aquí se da la explicación de quién era este señor y qué hizo. Matemático y astrónomo jesuita, ya veis que nació en 1537 en Bamberg, Alemania, y fallecido en 1612 en Roma, encargado por el Papa Gregorio XIII de la reforma del calendario. Antes había ¿qué calendario? Antes del gregoriano. El calendario juliano, de Julio César. Dijeron, es que el calendario juliano tiene algunas inexactitudes, por tanto vamos a arreglarlo. Y resulta que en vez de arreglarlo, la pifieron aún más. Algunos dicen ahora, no, es que se equivocaron, hicieron lo que pudieron. Y con el paso de los años hemos visto que eso estaba equivocado. Los judíos también, ¿no? Hicieron lo mismo por equivocación. Hay un texto bíblico que sé que a alguien le gusta mucho. Cambiará los tiempos y la ley. ¿Lo recordáis? Y nosotros cuando leemos ese texto decimos, ¿a qué lo aplicamos? Cambiará los tiempos y la ley. Cambia el sábado por el domingo. Ya está. Eso está, ¿dónde? En la ley. Y si es cierto que forma parte de los tiempos, porque el sábado forma parte del tiempo. Pero cuando dice cambiará los tiempos en general, también está dando la explicación de lo que haría esa bestia, el catolicismo romano, el Vaticano, para alterar el calendario dado por Dios al hombre. Porque si esto lo conseguía hacer, y lo consiguió, el pueblo de Dios ya estaría otra vez navegando sin saber cómo enmarcar cada cosa. Evidentemente, cuando un papa como Gregorio XIII dictamina que hay que pegar un cambio al calendario, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás, y lo sabemos, utilizó al Vaticano para ir contra el pueblo de Dios. ¿Y qué iba a hacer también? Pues cambiar los tiempos, para que estemos despistados y no sepamos ubicarnos. Si podéis seguir cambiando imagen, bueno, nos da más explicaciones de todas las cosas que escribió. Aquí tenéis a Gregorio XIII, el Papa que dijo que había que cambiar el calendario. ¿Podéis ir pasando? Se nos da toda una explicación de su papado, el calendario gregoriano. Allí se explica cómo lo hacen, cómo funciona, etcétera, etcétera. Vamos a ir saltando más. Además, es conocido por la matanza de San Bartolomé, este papa, ¿eh? Un buen hombre, ¿eh? ¿Sabéis qué sucedió en la matanza de San Bartolomé, no? Bueno, se dedicaban a matar, pues, cristianos, de verdad. Claro, y él con su aprobación. Bueno, me salto eso. Y aquí tenéis, bueno, una ilustración de la época de este señor jesuita, que es el que hizo el calendario. Vamos a ver más imágenes. Vamos a seguir avanzando un poco más. Todo esto es de donde está extraído los libros que se escribieron, el calendario gregoriano, allí lo tenéis, ya el original, antiguo. O sea que todo esto, si fueseis a bibliotecas, lo veríais, también por internet podéis encontrar datos. Seguiremos avanzando. Y aquí, bueno, se nos va dando también más certidumbres en páginas históricas que podéis encontrar en internet, de cómo se producen esos cambios y explicaciones al respecto bastante interesantes. Vamos a seguir pasando un poco más. Como siempre, los papas aparecen por en medio. Sí, puedes seguir avanzando. Y ahora tenemos también a Dionisio el Exiguo, que fue también un monje erudito y matemático, creador del cálculo,
de la era cristiana. Es el que termina situando cuando nace Jesús. Y es el que pone la famosa fecha de tal AC, antes de Cristo, y tal DC, después de Cristo. Pues este señor también se equivoca en unos 4 años. Vamos a seguir avanzando, y digo se equivoca, no digo que lo altera expresamente, pero bueno, no hace falta ser muy listo para saber de dónde proviene esto, por tanto ya podemos pensar el qué. Que tenéis el personaje en cuestión, mirad qué cruz lleva. Esta cruz ya estuvimos hablando de ella en Puertas Dimensionales, precisamente, su significado, etcétera, y no es nada precisamente bueno. Aquí se nos siguen dando aproximaciones a la fecha exacta del nacimiento de Jesús, es algo que es sumamente discutido aún, pero que nosotros, gracias a Dios, y por la profecía y la cronología, sabemos cuándo es. ¿Puede seguir cambiando? Iremos avanzando. Hay todas las discusiones, etcétera, etcétera, al respecto. Allí teníais a Dionisio el Exiguo, que significa que era un hombre, la palabra exiguo quiere decir enano, bajito, y no se sabe si es que él era así o era, dicen, por otras cuestiones que le ponían este mote. Vamos a seguir avanzando más y vamos a llegar, bueno, es que ya veis que hay mucho tema, Vamos a avanzar más aún. Aquí tenemos a otro personaje que es el Papa en cuestión que le dijo a Dionisio que hiciera todo esto, una vez más un Papa por detrás,